Vamos a deducir la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme a partir de la cinemática en R1. Para eso nos lleva a conocer o a identificar tres conceptos. El movimiento, que lo vamos a observar como el cambio de posición con el paso del tiempo. Rectilíneo, que es la trayectoria en línea recta. Y uniforme, que es la velocidad constante. Ahora, supongamos que tenemos un carrito que se mueve de una posición inicial a una posición final, es decir, de una posición x1 a una posición x2, y esto pues siempre lo tenemos que estar midiendo con respecto al tiempo, es decir, t1 y t2. Recordemos que en cinemática pues se tiene además cuatro magnitudes físicas: el tiempo, que es la posición, la velocidad y la aceleración, las cuales pues son fundamentales para estudiar cinemática. Bueno, en este caso solo haremos mención de un concepto que es el desplazamiento, el cual podemos identificarlo como un incremento en x igual a la posición final menos la posición inicial, donde recordemos que delta se denota como un cambio o una en derivada lo visualizamos como una razón de cambio. Por lo que el desplazamiento pues no es más que un cambio de posición que se mide como la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, la velocidad es una medición de cómo nos vamos desplazando a lo largo del tiempo. Es decir, que tendríamos que, haciendo notación al movimiento o a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, pues tendríamos que v es igual, en este caso, al incremento en x sobre el incremento en t. Cabe destacar que esto no se tiene que leer como una fracción, sino como una razón de cambio. Entonces, algo importante antes de continuar es observar que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, pues hablamos de una velocidad constante. Por eso es que la gráfica pues no es más que una línea horizontal con respecto ya sea a la velocidad positiva o a la velocidad negativa, es decir, que va en retroceso. Continuamos. Entonces, como la velocidad es en la mayoría de los fenómenos no es constante, pues en este caso podemos identificarla como una velocidad media o una velocidad promedio, en la cual pues denotamos a v sub m como velocidad promedio, ya que podría interesarnos indagar sobre la velocidad que está teniendo en cierto determinado punto. Por lo que podemos ir partiendo en tiempos más pequeños, es decir, x2 puede estar a la mitad, puede estar más cercano a x1 y a t1. Es decir, que podemos partir de un tiempo lo más pequeño que se pueda calcular u obtener. En este caso se tiene mayor certeza de cómo es la velocidad de los intervalos pequeños. De tal forma que si hacemos que t sub 2 se acerque a t1, es decir, infinitamente pequeño, y con esto tener la velocidad en cualquier punto. Es decir, que tendríamos a v como un límite cuando delta de t tiende a cero de estos incrementos. Y en otras palabras, tendríamos que el límite de t2 cuando tiende a 1, es decir, que se acerca lo más posible al tiempo inicial, sería el límite de x2 menos x1 entre t2 menos t1. Esto también podemos denotarlo como el diferencial de x con respecto a t. Y esto, pues como ya sabemos, es la definición de la derivada, es decir, se tiene a la derivada de la posición. En este caso, derivando con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos denotar a v como la diferencial de t con respecto al tiempo. Y bueno, ahora podemos relacionar justamente la velocidad
con el movimiento rectilíneo uniforme que presenté la fórmula al inicio. Y que recordemos que esta fórmula es la que ustedes trabajan en secundaria o preparatoria. Por lo tanto, podemos visualizar el movimiento rectilíneo uniforme con la fórmula antes mencionada. Y en este caso, cuando la aceleración es cero. Es decir, que cuando la aceleración es cero, la velocidad permanece constante. Si la aceleración es el cambio en la velocidad y la aceleración es cero, esto implica que la velocidad es constante, por lo que podemos ahora denotar a la velocidad como la derivada en la posición entre la derivada en el tiempo, es decir, diferencial de x con respecto a t. Y entonces, para resolver esta ecuación, pues aplicamos un método que se trabaja en ecuaciones diferenciales como el método de separación de variables. Es decir, colocamos a las x del lado derecho y a las t del lado izquierdo. Involucramos integrales, en el cual aquí nuestra integral pues va a ser definida, en donde partimos del tiempo inicial, que por lo regular es cero, cuando ponemos a funcionar el cronómetro o a correr al cronómetro, pues este empieza en el tiempo cero. Y el tiempo final, pues simplemente lo denotamos como t, para tener una sola variable. ¿De quién? Pues de la parte izquierda de velocidad diferencial de t. Y la parte derecha nos quedaría con respecto al desplazamiento, que es la posición inicial y la posición final, x1, x2, del diferencial de x. Bueno, resolviendo esta diferencial, como recordemos que v es igual a una constante, pues la trabajamos como constante y nos quedaría la diferencial de t, pues es t. Por lo tanto, nos quedaría v de t evaluada en 0 a t. Esto con respecto al teorema fundamental del cálculo. Del lado derecho, igual, la diferencial de x es x en la integrando. Por lo tanto, evaluando del lado izquierdo me quedaría v de t, porque t se evalúa en t, en ella misma. Y del lado derecho pues sería x2 menos x1, es decir, f de b menos f de a. Y bueno, ya con esto llegamos justamente a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, la cual trabajaron en la secundaria.